Bueno, shalom, amados hermanos. Seamos todos bendecidos. Luego de toda esta jornada maravillosa que el Señor nos está regalando, porque tenemos que hablar en presente continuo. Porque indudablemente las bendiciones del Señor nunca terminan. Y siempre son como un ciclo que se cierra, y cuando se cierra un ciclo, otro se abre. Y así vamos de bendición en bendición, como si fuese una escalera que vamos ascendiendo, y que cada uno de los escalones que comprenden esa escalera es una bendición. Y lo que estamos llamados es para aprovechar todas esas oportunidades que el Señor nos da, que muchas veces esas oportunidades están en un entorno que no es agradable, pero que siempre están. Damos gracias al Señor por toda esta actividad que hemos tenido en este Shabbat, y porque a pesar de las circunstancias de no haber electricidad en este momento, su palabra y sus promesas y sus bendiciones siguen estando allí. Esas nunca se van a ir. Gracias por mi anoche, Lomó, por esa palabra y por todas las cosas que el Señor ha venido colocando en cada uno de nosotros y en Él en particular, para que nosotros podamos ser alcanzados en su amor y en su misericordia. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias esta tarde. Gracias por la lluvia. Gracias por cada una de las cosas que tú permites y por las que no permites. Porque al fin y al cabo, a los que te aman, todas las cosas son de alto beneficio para nuestras vidas. Por eso te pedimos que sigas dirigiendo todas estas actividades, y en especial esta que vamos a tener, que tienen que ver con tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, hoy cuando se oculte el sol, si es que ya está, no veo de aquí, pero ya está en camino, va a iniciar el día número 49 de la cuenta del Omer. Es el último día de esa cuenta. Pero como lo decía, al cerrar ese último día, al terminar ese último día, se cierra ese ciclo de la cuenta del Omer por este año, pero se abre otro. Y esa apertura tiene que ver con una festividad marcada en la palabra del Señor que se llama Shavuot. Y es la que vamos a tener el día de mañana, 6 de Sivan, en el calendario del Padre. Estamos convocados a estar acá a las 6 de la tarde. Y con ello vamos a iniciar ese día 50, del cual vamos a estar hablando un poquito en este momento. Shavuot, compromiso a toda prueba. Y es que el compromiso en esta relación de pacto, de una manera o de un lado del pacto que es del Señor, está garantizado porque lo ha mostrado en su palabra. Y nos ha dado todas las evidencias que nos comprueban que eso sea así, que eso es así. Pero recordemos que cuando hay un pacto, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y en ese compromiso, si la parte del Señor está garantizada, nuestra parte de ese compromiso debe estar garantizada también. Y la única forma de que eso suceda es a través de el compromiso, la entrega, que parte de una fe y que tiene que ver con una condición de disposición
de cada uno de nosotros. Porque las herramientas que el Padre, o las herramientas que son necesarias para que ese fin se cumpla, ya el Padre nos las ha dado. Y la máxima evidencia de esa condición, para que eso sea así, es nuestro Mesías Yehoshua, quien murió, entregó su vida en el madero, para que eso fuese así. Si yo les pregunto a ustedes, después de pasar varios años dentro de esta perspectiva, que no es otra sino la perspectiva o la forma de ver, la forma de palpar el plan del Eterno a través de su óptica, y que se ha dado por entender la visión hebrea a través de esta condición que el Padre a nosotros, particularmente como congregación, ya nos ha dado algunos años y hemos sumado ciertas experiencias que nos da algún fundamento para poder definir algunas cosas que están en su palabra. Y basándome en eso, yo les pudiera preguntar a ustedes, ¿qué es lo primero que se le viene cuando estamos hablando de Shavuot? Y claro, hay un cúmulo de conocimientos que hemos aprendido, porque Shavuot tiene que ver con semanas, es el plural de semanas, y las semanas están compuestas de días, y esos días es los que hemos venido contando al término de la convocatoria a la festividad de Pesaj hasta esta última. Y se va a cerrar un ciclo de ese grupo de festividades que son las festividades o las convocatorias de primavera y que tienen un cumplimiento profético en nuestro Mesías. Pero no nos olvidemos que eso forma parte de una preparación que tiene un solo objetivo, y hemos insistido mucho particularmente en este objetivo en las últimas estudios que hemos tenido a través de la Parashá, que no es otro sino el encuentro, acercarnos al Padre. Es tan sencillo como eso. Lastimosamente, el mundo religioso, el sistema religioso, ha enlodado esa condición de propósito, de objetivo máximo ulterior, al punto que no lo vemos con facilidad. Y nos hemos enredado tantos en cuestiones teológicas que cualquier cosa que nosotros podamos tener no es solamente a nivel, estoy hablando a nivel mundial. Hemos recibido tantas mentiras y mucha gente dice, y es verdad esto que les voy a decir, una mentira repetida finalmente se concibe como una verdad. Pero hay algo más grave que eso. Una mentira repetida, un sinnúmero de veces a través de generación a generación, no solamente se convierte en una verdad, sino que distorsiona la realidad, la verdad verdadera, al punto que nos roba la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo alto y lo bajo, entre lo puro y lo podrido. Y por eso es que tenemos que tener una visión clara de lo que es estas convocatorias. Hay dos palabras, amados hermanos, que se relacionan con el paso de las circunstancias a través de las generaciones que han pasado. Y yo quiero empezar con esto, porque cuando yo estaba preparando este estudio, el Señor me colocó dos palabras para empezar: tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Y en Shavuot
bajo todo punto de vista, desde el más sencillo hasta el más complejo, pasando por la parte espiritual y desembocando en la parte profética. Lo que estamos hablando es que hay un tiempo preciso y hay un espacio preciso. Hay un tiempo que hemos venido contabilizando y que el Señor lo define muy bien en las Escrituras, porque al término del día 49 viene el día 50 y tenemos que entrar en Santa Convocatoria, pero también hay un espacio en donde el Señor, por primera vez, habló a un pueblo que estaba temeroso, y ese espacio se llama Sinaí. Ahora ninguno de los dos ha dejado de ser, porque ese tiempo se ha proyectado a través del tiempo, y espero que me entiendan. Y ese espacio llamado Sinaí se ha proyectado también a través de la historia y hoy llega hasta nosotros. Si un poco fuiste bien, mucho te podré. Entra. Goza tu Señor. ¿Cómo hacemos? Esperamos. Bueno, continuamos entonces. Shavuot, compromiso a toda prueba. Es el título que le vamos a dar a esta enseñanza. No quiere pasar la lámina, pero sí. Y estábamos hablando de que hay dos palabras que tienen conexión con todas las convocatorias, pero particularmente en esta o con esta, que tiene que ver con un tiempo que es un elemento bien importante que resalta a través de la cuenta del Homer y con un espacio que en este caso es Sinaí. Por lo tanto, tenemos esos elementos con los cuales nosotros vamos a partir para poder entender otras cosas más adelante. Ahora, ¿cómo debe arrancar esto como proyecto? Viéndolo como si fuera algo que estamos planificando para hacer una serie de tareas y cumplir un objetivo en forma general. Y lo primero que debemos tener para que eso se cumpla es un compromiso. Porque, y estoy hablando en términos generales, aquellos que no están comprometidos para que los objetivos se cumplan en el terreno que usted quiera o que usted escoja, no solamente en el plano espiritual o religioso, y me perdonan el término, sino en todo. Si usted no está comprometido, eso jamás va a llegar a un feliz término. Y usted puede pasar tiempo insistiendo en el cumplimiento de eso y no tiene compromiso, no va a llegar. Y podemos estar hablando de matrimonio, de familia, de profesión. Podemos estar hablando de entregas dentro de un proyecto social, económico, cualquiera que sea. Si no hay compromiso, no podemos alcanzar los objetivos que se han planteado en cualquiera de los términos. Ahora, si nosotros hablamos de un plan que viene del Señor y que es el Señor el que lo diseña y el que nos llama a nosotros para que eso se cumpla, igualito privan estas condiciones que debe arrancar por compromiso. Y yo en este momento recuerdo ese llamado que hizo el Padre para que se construyera un Mishkan en el desierto, y ese Mishkan no se hubiese construido si los que estaban allí en aquel momento no se hubieran comprometido en aquel momento. Por lo tanto, amados hermanos,
Esto arranca con el compromiso. Hay una palabra que es el fundamento de ese compromiso y que sin ella usted tampoco se compromete. Y eso se pone interesante. ¿Y sabe cuál es esa palabra? Fe. Lo que el Señor le puso a nuestro hermano Shelomo y que insistiera. Porque si usted no tiene fe, usted no tiene compromiso. Entonces todas estas cosas las hemos aprendido y son básicas, pero a veces se nos olvidan con el devenir de todas las tareas que tenemos en la cotidianidad e incluso en las tareas que tenemos dentro del servicio que le brindamos al Señor. Pero ¿qué viene después del compromiso? Viene la responsabilidad. Tenemos que ser responsables de hacer con lo que nos hemos comprometido. Y todas estas cosas tienen una prelación. Es decir, si alguno de estos eslabones o de estos, ¿cómo se llaman las escaleras? Los peldaños, los escalones, no se cumplen. Si alguno de estos, no vamos a llegar a la cima. Es decir, fe, compromiso y responsabilidad. Y de allí saltamos a la obediencia. ¿Y qué vamos a obedecer? Vamos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a obedecer la instrucción que el Señor nos da. Vamos a obedecer aquella revelación que el Padre nos ha dado para que con compromiso, con responsabilidad, eso podemos llevarlo a cabo. Y la última de esta escalera grandiosa que tiene muchos detalles, pero que no los voy a mencionar, es la santificación. Y que va a estar pegadito a la presencia del Señor. La santificación es apartarnos de lo demás para dedicarnos exclusivamente a su gestión, a su plan, a esa condición para esto yo he nacido. Para esto el Padre me ha dado la vida. Entonces tenemos dos palabras que no están allí. La primera, la fe, y la segunda, su presencia. Fe y presencia. Y en medio están estas cuatro. Eso es lo que es Shavuot. Porque usted y yo podamos venir a disfrutar y pasar un buen rato acá. Y de hecho, lo pasamos. Pero si no tenemos estos elementos, amados, hemos perdido la oportunidad maravillosa que el Señor nos da año tras año. Y para poder disfrutar, para poder gozarnos en ese espacio llamado Sinaí, que se proyecta no como un espacio geográfico netamente, sino como un espacio de índole espiritual. Hay dos elementos protagónicos de esta convocatoria, que es la Torá y el Espíritu de Santidad. Y las dos, escúcheme bien esto, han estado allí desde siempre, desde la fundación del mundo, desde la propia creación, las dos. ¿Y cómo podemos entender entonces que esta condición puede arropar esto y que parece que hay un inicio de la Torá y del Espíritu de Santidad que se coloca en Sinaí, y cuando se reunieron aquellos hombres y mujeres, que ese Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo bajó y hablaron en muchas lenguas y todos se entendían? ¿Por qué lo digo? Porque la instrucción del Padre, que es la Torá, siempre ha estado presente antes de Sinaí, y su Espíritu de Santidad también. Pero ¿sabe lo que lo hace diferente en esta ocasión y particularmente en Sinaí? Este chorrero de gente que se llama pueblo. Eso es lo que lo hace diferente.
Porque en los casos particulares quizás que anteceden a la condición de la entrega de Sinaí, ese espíritu de santidad se movía y llegaba y movía a individualidades. Y esas individualidades que eran objeto del impacto de ese espíritu de santidad movían masas. Pero la primera vez que Sinaí, que el Señor se mostró con todo el poder, tanto que la gente temía, fue precisamente en Sinaí, a través de estos testigos que están acá, y que usted y yo, a través de los méritos del Mesías, somos parte de ese pueblo. Al igual que el Espíritu de Santidad. La primera vez que se mostró fue ese día de Shavuot o de Pentecostés, como se le conoce, cuando se derramó y fue evidente a un grupo de personas que estaban allí. Dice Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías para justicia de todo el que cree obedientemente, como en la versión Código Real. Entonces ahí vemos una conexión entre una cosa y la otra, entre el elemento Torah, que es lo que estamos celebrando en primer lugar, y el propósito que alcanza a través del Mesías. Porque el mismo Yohanan en el capítulo 16, versículos 13 al 15, dice, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad os guiará a toda la verdad. Entonces esas dos herramientas en esa palabra se arropan y se hacen una. Porque la verdad no es otra sino la que está escrita en la Torá. Y el Espíritu de Santidad es la herramienta que nos da el Señor para poder guiarnos a esa verdad. Y todas estas cosas, según lo que dice Romanos, en el 10.4, están enfocadas a través del Mesías y Josué para que eso se cumpla. Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinaje porque tenían que ir desde el lugar en donde estaban todos los hombres para poder llegar a Jerusalén y poder disfrutar y gozarse y celebrar estas 3 fiestas o celebraciones o convocatorias que son Shavuot, la otra es Pesach y Sukkot. Y me atrevería a decir que estas 3 son como el eje en donde gravitan las otras y que forman un elemento de preparación para que se cumpla aquel objetivo y que se evidencian muy nítidamente en Sukkot, como esa escala que va creciendo y que al fin y al cabo lo que pretende es hacernos uno con el Señor, habitar en medio de Él. El nombre de la festividad tiene su origen en el hecho de que Shavuot es el plural de Shavua, que significa semana. Dice Shemot, capítulo 23, versículos 14 al 17, 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Observarás la celebración de los ácimos, 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené en el tiempo señalado, el mes de Abib, que es el primer mes, porque en él saliste de Egipto, no os presentéis ante mí vacíos. También observarás la fiesta solemne de la siega, de los primeros frutos de tus labores, que es esta celebración, en los cuales se toma como cosecha y como esos frutos lo que proviene del trigo, porque ya en la cebada se había dado en la primera celebración. Entonces, dice, de aquello que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha para terminar al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo, 3 veces al año, todos tus varones
comparecerán ante la presencia del Señor Adonai. Aquí está el mandato. Esto no es invento nuestro. Es lo que el Padre ha mandado. Pesach, Shavuot y Sukkot son las que están allí en este caso. Y en el caso particular de Shavuot, el número 49, que es el último día y que particularmente hoy está comenzando, porque al final de este último día que termina mañana con la puesta del sol, tenemos Shavuot. Y aquí se cumple estas 7 semanas por 7 días que dan exactamente 49 días, que es el periodo de tiempo que separa Pesach de Shavuot. Es una de las convocatorias que no tienen una fecha precisa, sino que simplemente el Padre dijo, tienen que contar el tiempo de la primera para que puedan entonces llegar a la segunda. Es decir, el Padre nos obliga, nos ordena que tenemos que estar atentos al conteo del tiempo para poder celebrar en su justa, en el junto tiempo que Él demanda. El mundo natural, hablando de estos 7 por 7, que son 49 días, y que siempre está presente este 7, y no es por casualidad, porque el mundo natural está basado en sistema de 7. Y hablando de tiempo y de espacio, precisamente este 7, por ejemplo, en el tiempo está presente, tomando como centro el Shabbat, como ese séptimo día, y de allí gravitan todos los demás días, que suman 6, y el séptimo día es Shabbat. Esa es la fórmula del 7 en el tiempo. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta también que el número 7 también es una regla en el espacio, porque hay un centro que está en el centro, y que hay unos puntos de referencia que suman también 7. Está arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. No hay para. Entonces, ese 7 domina el tiempo y el espacio. Ahora, no es por casualidad. Y a mí siempre me había llamado la atención que el sistema, por ponerle un nombre, tergiversó muchas cosas del Eterno, y lo que nosotros nos trae la religión hasta ahora es una suma de tergiversaciones que nos ha enredado la vida. Pero una de las cosas que no tocó ese sistema, que pudiera decir que es perverso, fue el conteo de los días. El conteo de los días en cuanto a lo que comprende una semana. Lo dejó 7 días, comprende una semana. Pero sí tocó el Shabbat y lo colocó el domingo. Nosotros estamos obligados a respetar el tiempo del Señor y el espacio del Señor. Y cada vez que venimos a una convocatoria, estamos haciendo eso. Respetando el tiempo del Señor y el espacio del Señor. Y cada vez que nosotros venimos a celebrar, sobre todo el Shavuot, vamos a estar en esa sintonía. ¿Hasta aquí estamos bien o tenemos sueño? Las dos cosas. Las 3 cosas, pues también hay hambre, ¿no? Vaikra capítulo 23 o Levítico 23, 15, 16 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, que es el día de Pesaj. No sé si ustedes se acuerdan que pusimos una tabla hermosa allí del conteo. Y una vez comenzó, los panes de levadura, y comenzó ese mismo día al atardecer con la cuenta del Homer. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo 7 semanas cumplidas, y serán hasta el día siguiente de la 7ª semana, contaréis 50 días. Eso es lo que dice el Señor. Y por eso es que para nosotros, contándolo de esa manera, Shavuot siempre va a caer el 6 de Sivan. El 6 de Sivan. Que este año es el domingo con la puesta del sol. Comienza el 6 de Sivan y termina el lunes con la puesta del sol. Hay una relación acá en todo el Aleph Bet
que es hermosa y que tiene que ver con el 50. Esto lo hemos estudiado anteriormente, pero presten mucha atención. Porque esos 50 días es el valor numérico que se le da a una letra dentro del Aleph Bet, o el orden de las letras hebreas, que es la letra Nun. Nun. Y todos sabemos que las letras tienen un valor, pero también tienen un orden, siendo esta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la siete, la ocho, la nueve, pero aquí comienza ese valor a proyectarse de una manera más exponencial. Pero si nosotros vemos que o respetamos el orden en el cual venían, Nun tiene una particularidad que tiene el número 14 de forma ordinal o de forma ordenada, pero su valor es 50. ¿Sí me entienden? Y esa es una particularidad que yo no sé si otras letras, no sé, de otros idiomas la tendrán, pero yo creo que es la única, en la cual tienen un valor y tienen un orden. Y los dos son importantes. Esta letra se conoce de esta forma, su grafía moderna es de esta manera, que es esta. Pero su condición original se escribía pictográficamente de esta manera. ¿Por qué asocio esta letra en particular por el número 50, que corresponde al día de Shavuot? Esa figura que está allá, que está aquí, representa un pez, una semilla, vida, que da vida, por supuesto, y también es relacionada con el reino o el heredero del trono. Eso no son significados caprichosos que yo le estoy colocando, es lo que está escrito, lo que está estipulado históricamente incluso. Tiene tres significados: el significado de pez, el significado de una semilla, de una vida, porque como parece un espermatozoide, y el significado de un reino o heredero del trono. Ahora, miren bien esto y vean si no tiene relación con lo que estamos hablando con respecto a Shavuot. Dice Shemot 33:11. Y Adonai hablaba a Moshe cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Yehoshua ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. ¿Por qué leo esto? Porque no es por casualidad que Yehoshua ben Nun, conocido en las versiones como Josué, está relacionado con la palabra Nun. Yehoshua, hijo de Nun. Hijo de 50, si lo queremos ver de esa manera. ¿Y quién es Yehoshua ben Nun o Josué ben Nun? Fue el sucesor de Moshe, quien tuvo el honor de libertar, de conseguir la conquista, de conquistar la tierra prometida. Él fue el que concretó el plan que el Señor tenía en ese momento para ellos. Y no es por casualidad que su nombre está relacionado con salvación, que es el mismo nombre que se le da a nuestro Mesías Yehoshua. Entonces todas las cosas como que se están hilvanando o acoplando para que ese gran rompecabezas pueda ser entendido por nosotros. Por lo tanto, esta condición, además de un pez de semilla vida, del reino heredero del trono, tiene que ver con el Mesías. Y claro, cuando nosotros vemos esta cosa,
no solamente relacionado con el número 50, sino con el 14, particularmente cuando vemos la palabra verdad, que tiene 3 letras en hebreo, esta primera, esta última y la del medio que es men, está designada en ese orden, no como valor, sino como orden, por el número 14. ¿Y por qué el número 14? Entonces, además del 50 es importante, porque la misma genealogía descrita en la palabra, en Matitiahu capítulo 1, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación babilónica, 14 generaciones, y desde la deportación babilónica hasta el Mesías y Josué, 14 generaciones. ¿Es esto casualidad? No lo es. No lo es. Entonces el Señor nos está mostrando realmente que Shavuot es una festividad que trasciende lo que es el tiempo y el espacio, como lo había leído anteriormente, a través del Mesías, que es el que nos da toda la comprensión de todo esto, para que nosotros no solamente podamos entender esta especie de rompecabezas, sino que creyendo en eso podamos subir a través del compromiso, a través de la responsabilidad y a través de todos estos elementos que finalmente nos llevan a su presencia a través de la santidad del Señor. El número 50 es usado 77 veces en las Escrituras. 50 simboliza la habilidad de trascender todos los detalles y entrar en una esfera superior. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, se da o se describe ese derramamiento de la cual es objeto esta festividad y que reafirma aquello que traíamos del desierto. Dice Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día 50, ¿será casualidad? ¿Por qué no el día 49 o el quinto o el qué sé yo o el número 60? No, cuando llegó el día 50, es decir, estaban ellos dispuestos a hacer una celebración que ya traían de antaño. ¿Qué celebración era esa? Shavuot. En ese mismo día, el día 50, estaban todos unánimes juntos. Esa es la otra cosa que nos llama la atención, porque una de las demandas que el Padre le dijo al pueblo a través de Moisés fue que estuvieran unidos. Y se evidencia en la etapa de preparación antes de Sinaí y cómo el pueblo fue catalogado como uno solo para que estuvieran en presencia del Señor. Y eso se da también, es decir, no solamente la condición numérica 50 del día 50, sino también la condición de unidad. ¿Qué nos quiere decir esto para nosotros hoy día, amados hermanos? Que si nosotros no estamos en unidad, si nosotros no nos ponemos de acuerdo para cumplir ese solo propósito del Padre de acercarnos cada día a Él más, no estamos haciendo nada sino pasar un buen rato. Y tenemos que alinearnos con esa condición, que no es nuestra, es la condición del Padre. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, y eso se parece mucho a Sinaí. Y yo estoy muy seguro que las personas que estaban allí en ese momento, a lo mejor muchos temieron de ese estruendo. Ese viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh o del Espíritu de Santidad o del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Es una cosa sobrenatural que sucedió allí. Amados hermanos, yo les voy a decir una cosa. Cada vez que nosotros vengamos particularmente a la celebración de Shavuot, es probable que el Señor esté derramando de sus bendiciones y nosotros no nos estamos dando cuenta de ello. Porque no puede ser que tanta revelación hermosa
con coincidencia de números y de propósitos, pase desapercibido delante de los ojos del Señor. Yo lo que sí creo es que muchas veces suceden cosas en el ámbito espiritual y que nosotros por una condición de no estar en sintonía no nos percatemos de ello. Aprovechemos, amados, y vengamos con la actitud de querer ver y sentir esa presencia del Señor. A eso es lo que estamos siendo llamados. Miren, hay un ejemplo precioso en esta figura que está allí y que ustedes por asociación a lo mejor ya la saben. Se trata de Ruth, un libro que tiene 4 capítulos, pero que no tiene ningún desperdicio. Este libro de 4 capítulos es costumbre dentro del mundo judío que se lee esos 4 capítulos. Y a mí me dio mucha curiosidad desde el momento que conocí esto, de por qué esta costumbre. El nacimiento de Ruth, no el nacimiento, sino el renacimiento de Ruth. En la condición de despertar de Ruth. Y su transformación, porque hubo una transformación, dio origen eventualmente al rey David. Eso es una historia de película realmente. Con una relación directa con Shavuot. Y esto se asemeja a nuestra marcha desde Pesach hasta Shavuot. Comenzamos desde el más bajo de los niveles, así como muy probablemente comenzó Ruth. Lejos, porque era incluso de Moab. Lejos de lo que es esa presencia del Señor y que la transformó. Comenzamos muy bajo de los niveles de la misma manera que Ruth lo hizo y trabajamos nuestro camino hacia arriba. Por eso yo insistía en los escalones, subiendo hacia arriba hasta el punto en el que podemos recibir la Torá. Mire, yo le voy a leer un fragmento que no quise comentarlo porque quizás iba a obviar muchas cosas y yo creo que a pesar de la hora y de que estamos, ya con toda todo lo que hemos recibido en Shabbat, quiero que presten atención a esto. Esto es un extracto de un artículo que salió en la página web del Enlace Judío. En el fondo, en el pie de página de esta lámina, el que lo quiera leer con más detenimiento lo consigue, el link para entrar ahí. Entre las costumbres, abro comillas para leer, entre las costumbres y tradiciones de Shavuot se destaca la de la lectura del libro de Ruth. Existen diversas explicaciones por las cuales se relaciona el libro de Ruth con esta festividad. Ponga atención para que usted, como yo, se va a ver reflejado o se va a ver retratado en esta imagen. Según la tradición, el rey David, bisnieto de Ruth, nació y murió en Shavuot. El libro de Ruth nos describe la época de la cosecha en Eres Israel, en la tierra de Israel. Fíjense las coincidencias. Porque estamos hablando de una recolección de cosechas en Shavuot, que es la de trigo. Y precisamente en los tiempos, cuando se dio, en los tiempos culminantes de esta historia de Ruth, se da también en un tiempo de la cosecha de trigo. Ruth nos enseña el verdadero camino del recibimiento de la Torá. Un día se convierte en celebración cuando es distinto a los demás. Y lo que vamos a tener mañana con la puesta del sol es un día distinto a los demás. Porque el Padre lo ha querido así. Es un día distinto a los demás. Nos saca de la rutina cotidiana y nos lleva consecuentemente a la reflexión. En el día de Shavuot podemos señalar 2 pilares fundamentales: la relación del pueblo con la tierra de Israel y con el ciclo de la naturaleza en ella, y la relación del pueblo de Israel con su Torá, puesto que fue precisamente en Shavuot cuando el pueblo recibió las tablas de la ley de mano de Moisés. Esta convocatoria entonces nos presenta 2 aspectos que se complementan entre sí y que representan la espina dorsal de la cultura del reino. 2 aspectos que se arropan entre sí
en la historia de Ruth y que se catapulta o se proyecta con mucha más intensidad en Shavuot. Primero, la conjunción de los valores éticos universales básicos expresados en los 10 mandamientos, que es la plataforma con los cuales nosotros podemos movernos y nos dicta las pautas que el Padre requiere para su pueblo, y la identidad nacional particular reflejada en la relación del pueblo y su tierra. Ahora, ¿cómo se come eso y cómo lo cumplió Ruth? De aquí que no sea casual el hecho de que el libro de Ruth ocupe un lugar central en la festividad. El libro de Ruth nos habla del paralelismo entre la aceptación por parte de Ruth del Elohim vivo, un Elohim que no era de ella, porque ella no nació hebrea, ella era moabita, y se hizo una con esto. Dice, por parte de Ruth, el Elohim vivo, y esa misma aceptación por parte del pueblo hebreo, ambas realizadas en el momento de transición hacia la tierra de Israel, ambas se dan coincidentemente en el exilio. La historia, amados hermanos, de Ruth es la historia de Shavuot, y no la veíamos. Ruth nos presenta a través de sus resumidas palabras la fórmula de la identidad plena, fórmula que sigue siendo vigente hoy y se acerca a la cual valdría la pena reflexionar apropiadamente. Ante la súplica de Noemí para que Ruth la abandone y regrese a su tierra, Ruth responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y a donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Ruth capítulo 1, versículo 16. Esto es una preciosidad. Una característica de esta mujer que va mucho más allá de un relato histórico, sino que proyecta lo que el Padre demanda para cada uno de nosotros. Ruth manifiesta entonces la respuesta al dilema de la identidad que aún hoy sigue golpeando al pueblo creyente. La respuesta de boca de Ruth es sencilla y completa, descansando en 3 elementos esenciales. 3 elementos esenciales. Y termino aquí el comentario, aunque esto es más largo y no tiene desperdicio, pero por cuestiones de tiempo lo voy a hacer. Pero 3 elementos esenciales que son particularmente importantes a la hora de la celebración de Shavuot. Y que cada uno de nosotros debemos estar presentes en eso. El primero, tener un propósito en común. Por eso es que el Señor habla de la unidad en Shavuot, en Sinaí. Por eso es que el Señor habla de la unidad en aquella celebración que ha sido llamada Pentecostés, en donde se derramó el Espíritu de Santidad. Y por eso hoy el Señor demanda de nosotros esa unidad para tener un propósito en común. Y obviamente cuando Ruth declara esa condición, a donde quiera que tú vayas yo iré y tu Elohim será mi Elohim también, está precipitando ese propósito en común a pesar de las diferencias abismales que tenían ellos por sus creencias y que hoy tuvimos nosotros hace algún tiempo. ¿Sí o no? A donde quiera que tú vayas yo iré. Eso permite ver que hay una condición de yo arropo esta fe. Segundo, la pertenencia nacional, el sentido de pertenencia. Esto es mío. Y sabe que nosotros, amados hermanos, tenemos motivos para decir con mucha propiedad, esto me pertenece. El plan de salvación del Padre para el mundo me pertenece, porque se pagó un precio y ese precio lo pagó nuestro Mesías Yehoshua. Y nosotros tenemos toda la legitimidad de hacernos de eso porque nos pertenece. El Padre nos los otorgó, no nos los regaló, no nos dio nadie, no los dio, nos los otorgó porque se pagó un precio por ello. Segundo. Tercero, lo que habíamos hablado al inicio, el motor que genera toda aquella cosa. Creencia, fe. Tu Elohim es mi Elohim. No leo más porque si no amanecemos. Pero ahí está. 3 cosas que vemos en esta mujer y que se parece mucho a esta festividad. Shemot 34:22. También celebrarás la fiesta de las semanas
las de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando uno lee el 34:22 de Shemot, ve que hay un bojote de nombres allí. La fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, la fiesta de la siega del trigo, la fiesta de la cosecha o de la salida del año. ¿Cuál es el nombre que es? Todos son. Porque todos tienen un significado que convergen en uno solo, en un solo propósito. Los nombres de la festividad son Matan Torah, que traduce entrega de la Torah. Fiesta de las semanas, que es Hag HaShavuot, que recibe este nombre, pues se celebra al finalizar las 7 semanas de las 50 de la cuenta del Omer, llamado Sefirat HaOmer. También se llama la fiesta de la conclusión o Aseret. En fuentes rabínicas, Shavuot se menciona como una conclusión, pues los sabios consideran ligada a la festividad de Pesach, siendo la conclusión histórica de la misma. Es decir, se ve esta mini conclusión, que no tiene nada que ver con el Aseret, como el Shemini Aseret, que nosotros celebramos, sino que se cierra esta parte, ese ciclo, que comenzó en Pesach y termina en Shavuot. Por eso se le llama así también. Fiesta de la cosecha, Hakasir. En la tierra de Israel, esta es la época de la cosecha, especialmente de trigo, y la fiesta de las primicias, Habikurim, porque también se traía esas primicias de esa cosecha en ese momento, y también nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo en este tiempo. Hay dos primicias: la primicia que nosotros recibimos o que entregamos al Señor en Pesach por la cosecha de la cebada, y estas primicias que entregamos acá con la de trigo. La fiesta de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos Bikurim. ¿Alguna pregunta? Miren, ¿con quién es el pacto? Si no hacen preguntas ustedes, las hago yo. ¿Con quién es el pacto? Conmigo. No. Vamos a ver. Devarim 29, 14, 15 dice: no con vosotros solos hago este pacto. ¿Quiénes son vosotros solos? Los que estaban allí físicamente. Pues entonces le dice: no con vosotros solos estoy haciendo ese pacto. Dice: hago este pacto. Dice: ciertamente es con los que están hoy. Ciertamente ustedes están en ese pacto. Supónganse que hoy es Sinaí y que yo soy Moshe, con unos kilos de menos, ¿no? Entonces, ustedes los que están hoy aquí están haciendo un pacto con el Señor a través de mi persona, como intercesor. Pero ese pacto, le dice él, no solamente es con ustedes los que están acá. Y usted le dice: bueno, pero si es que aquí no hay más nadie, ¿con quién otra persona, con quién otro grupo va a hacer ese pacto? Fíjense la proyección que tiene esto. Dice: no solamente con ustedes solo hago este pacto, ciertamente es con los que están hoy ahí, los que están hoy aquí, se lo reafirma. Con nosotros en presencia de Adonai nuestro Elohim, también con los que no están hoy aquí con nosotros. ¿Y quiénes son estos? Nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Usted estaba allí en Sinaí corporalmente, físicamente cuando eso pasó? No. Físicamente no estaba. Pero ya el Señor nos estaba tomando en cuenta. El Señor nos estaba tomando en cuenta y está diciendo: el pacto que yo tengo no solamente fue con aquellos que estaban allí presentes, sino con los que estaban ausentes. Es decir, ¿con quién es el pacto? Primero, con los que estuvieron en Sinaí de cuerpo presente y eran israelitas naturales. Eso es lo más común, lo normal. Pero también con los que estuvieron en Sinaí de cuerpo presente y no eran israelitas naturales. Ahí entra, si se quiere, aunque fue mucho tiempo después, Ruth. Y con Ruth entramos nosotros, porque el tercero dice: con los que estuvieron en Sinaí de cuerpo ausente
que no estaban porque ni siquiera existían, tanto los cuerpos que eran israelitas naturales y los no israelitas y los no naturales, como Ruth. Y allí entonces se ve esta condición de unidad, y más que unidad es del alcance del amor del Padre para con todos nosotros. ¿Sí entienden? Hebreos 8 al 10, porque reprochándolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué característica diferente tenía ese nuevo pacto con el primero? ¿Qué diferencia había? Amado hermano, es el mismo pacto. La diferencia es la forma en donde descansa el pacto. Y esta misma palabra, que es una palabra profética, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón y les seré por Elohim y ellos me serán por pueblo. Esa es la diferencia de este nuevo pacto, que no está escrita en piedras, está sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que el Señor nos está hablando hoy con mucha claridad, para que nosotros tengamos esa confianza y ese propósito, porque todas las herramientas, todos los instrumentos del Padre están hechos para eso, para que nosotros tengamos esa condición. Hebreos 4, 11 al 12, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Adonai es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Porque también nos advierte esto que está en su palabra. En Shavuot, amados hermanos, se renovó el pacto entre el Padre eterno y su pueblo Israel. Es una renovación del pacto. Eso es Shavuot. Los mandamientos que antes fueron escritos en piedra, hoy por la acción del Ruach HaKodesh, y esto es lo importante de esta combinación maravillosa del Espíritu de Santidad, son escritos en nuestras mentes y en nuestros corazones circuncidados. Entonces ya le estamos dando, para que se cumpla esa condición, de ese pacto en nuestra mente y en nuestro corazón, ese Espíritu de Santidad que se da un día 50, se enlaza con aquella Torah como instrumento para sembrarla, no en piedra, sino en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y quién es el protagonista de todo este movimiento? El Mesías Yehoshua. Nuestro Padre a través del Mesías Yehoshua. Hoy nos presentamos ante el Padre como nuevo grano redimido por Yehoshua, y la nueva cosecha va estando lista para ser recogida. ¿Quién es la nueva cosecha? Esa cosecha no es trigo, cebada, literalmente hablando. Somos usted y yo. Eso es lo que nos está diciendo el Padre. Y esto es lo que está diciendo, que tenemos que prepararnos para que cuando ese día venga de recoger esa cosecha, nosotros estemos listos. ¿Cómo? Como el Padre nos lo ha mostrado a través de todas estas convocatorias. Porque no hay forma, amados hermanos, si uno se apega a esto, de poder desviarnos del camino. ¿Cuándo será esto? Cuando se complete la restauración de todas las cosas, porque eso es lo que está diciendo el Padre en su palabra. Elohim eligió a Israel como su pueblo santo. Estableció un pacto con las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, pacto que Israel incumplió porque no observó la Torah eterna. Yehoshua fue enviado por el Padre para redimir a Israel y dar su sangre para que su pecado fuera perdonado. Yehoshua mismo afirmó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero se cumple toda esta palabra
En Shavuot, después de haber sido perdonado el pecado de Israel por el sacrificio de Josué, la obra del Espíritu de Santidad de Adonai puso la Torá en nuestros corazones y mentes, y hoy, como cada año, nos presentamos como nuevo grano y en general como una cosecha a punto de ser recogida. El Padre ahora, en el final de los tiempos, está llamando a su pueblo de regreso a su Torá. Nosotros estamos de camino de regreso. Y lo mismo que sintió Ruth en aquel momento, es lo mismo que nosotros estamos sintiendo como pueblo. Y Josué nos redimió, esto es, pagó el precio por nuestros pecados, pero una vez redimidos debemos caminar en obediencia a la voluntad del Padre. El pueblo elegido entonces se dirige de regreso a Sión, de donde sale la Torá, como dice el profeta Yesayahu, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y al final, cuando la cosecha esté lista, esto es, cuando Israel haya sido restaurado y reunido, la hoz será puesta en la tierra y la verdadera cosecha será separada de la cizaña. Esto es lo que viene. Y esto lo dice muy claro las Escrituras. Esta cosecha verdadera somos nosotros, un solo pueblo llamado la novia del Cordero, y reinaremos con nuestro amado para siempre. Esas son las buenas noticias, amados. Esas son las buenas noticias que nos trae Shavuot. Y que nosotros estamos llamados para elevar todo el sentido de pertenencia, toda aquella cosa que movió a aquellos hombres y mujeres y que con oído fino, con el discernimiento, pudieron ser capaces de solventar todos los obstáculos y de hacerse uno y cumplir el propósito del Padre. Hoy no es la excepción. Hoy el Padre quiere hacer de nosotros esa cosecha, amados hermanos. Por eso, mañana, domingo, 6 de Sivan, 1 de junio, para este año 2025, a las 6 de la tarde, nosotros debemos estar acá, emperifollados. No me diga dónde salió esa palabra. ¿Usted sabe lo que es emperifollado? No, yo no lo sé, pero yo vengo de punta en blanco. Ay, mi madre. Elementos de la convocatoria de Shavuot. Traigan papa. No, mentira. El Sefer Torah no puede faltar. Lo vamos a poner en un sitio inusual. Lo vamos a sacar del ejal y lo vamos a poner en un sitio de preeminencia. Segundo, 2 panes redondos, sal y miel. Tercero, 5 copas de vino. Usted va a decir, lo tengo. Lo otro, leche. Lo tengo, leche. Y no es de cabra, porque el pastor la fue a buscar, pero no regresó con ella. Lo otro es dulce a base de leches. Tenemos seudá también, obviamente ese es el postre. Y la leche ya ustedes se recuerdan y mañana lo vamos a ratificar la importancia que eso. Y mucho gozo. Mucho gozo. Y ese gozo se debe expresar también para que no venga con las manos vacías y traiga sus primicias, si es que no las ha traído, y esa ofrenda de la convocatoria. Amén. Y la seudá que vamos a compartir. Todos. ¿Sí? Ahora, yo les voy a pedir un favor. Pónganse de pie. Y haga que está en Sinaí, o allá con aquellos hermanos, cuando bajó ese espíritu de santidad. Y hagamos este ejercicio maravilloso que nos van a... ¿sí? Para que la cosa se cumpla. Bendito eres tú, Señor, nuestro Elohim, por bendecirnos con tu Torah y tu Ruach HaKodesh. Hag Sameach Shavuot. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en nuestro compromiso, Padre, de renovar esa brújula maravillosa, ese faro en medio de la oscuridad, y con ese espíritu de santidad sembrado en nuestros corazones para seguir
esta senda maravillosa que nos has mostrado a través de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. ¡Haxamea!